Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, aquí Astarot en un nuevo vídeo de Call of Duty Cold War. Estamos en el easter egg de Brote, ¿vale? Y nada, comentaros que en la ronda 1 y 2, ¿vale? Deberéis hacer, o es recomendable que hagáis, aparte de la misión principal, las misiones secundarias también, ¿vale? Para conseguir puntos para ir equipándonos, porque si lo hacemos bien tendremos que estar en la ronda 5, ¿vale? Haciéndolo. Vale, entonces cuando lleguemos ahora a la ronda 3 deberemos encontrar una radio que no aparece en el mapa, ¿vale? Muy parecida a la del easter egg musical, que os lo dejaré por aquí arriba. Sintonizar una radio principal que tendrá la señal del 1 al 9, ¿vale? Si os ponéis los subtítulos os saldrá el número de la señal y es muchísimo más fácil, os lo recomiendo que lo pongáis por lo menos para ese paso. Y sintonizar 3 radios que estén muy cerca con la misma señal principal. Vale, una vez que hagamos eso nos dará la primera pieza y podremos empezar. Entonces vamos a empezar en la ronda 3 y dentro vídeo. Cuando estemos en la ronda 3 nos saldrá un mapa aleatorio, ¿vale? En este caso a nosotros nos salió Sanatorium. Aquí al lado del Pack-a-Punch, en el psiquiátrico, en la parte inferior, tenemos la radio principal y como veis pone ruido activo de interferencia número 1. Vale, pues ese será la misma frecuencia, la misma interferencia que tendremos que poner en 3 radios que están repartidas por el mapa. Aquí Miss Olga está poniendo la primera en 1, ¿vale? Ya estaría puesta. Ahora aquí en la estatua nos metemos a la izquierda, aquí debajo estaría la señal, ¿vale? Ya la hemos puesto al 1 también y faltaría una tercera que está aquí por la parte de la derecha. Saltamos este murito y aquí ahora van a aparecer zombies, ¿vale? Vamos a limpiar tranquilamente y sintonizaremos la última que nos queda en la señal, con la señal 1, ¿vale? Cuando estéis activándola, ¿vale? Ahora lo vais a ver cuando limpiemos. Le voy a dar, ¿vale? Va cambiando el 3, 4, así. Llega un momento que va a salir realimentación, no podéis darle, ¿vale? Ahora es cuando tenéis que limpiar y cuando pase un tiempo ya le podéis volver a dar, limpiar zombies y tal, ya os deja volver a darle. Y una vez que tengamos las 3 sintonizadas en el 1, lo único que tenemos que hacer será venir a la principal, igual que en el easter egg musical, exactamente lo mismo. Interactuamos, apretamos al cuadrado en este caso y nos dará la pieza para la baliza, ¿vale? Recogemos la pieza, nos dará la inteligencia y una vez que vengamos a la baliza nos saldrá este icono del teléfono, lo activamos y tendremos una llamada de Maxis. ¿Estáis ahí? Bien. Ese dispositivo aísla una frecuencia especial compartida por las balizas. Ahora mismo Requiem no puede oírnos. ¿Os acordáis de Ravenov? Deberíais, como para olvidarlo. Está ahí en los montes y necesita mi ayuda. Tenéis que encontrarlo. Vale, pues una vez hecho esto tendremos que encontrar un mono, ¿vale? Hay 4 ubicaciones para cada mapa que se sepa de momento. Aquí os voy a dejar las 4 de Sanatorium, ¿vale? Pero os vuelvo a repetir que pienso que hay que pasar a ronda 4, ¿vale? Intentamos en ronda 3, disparamos a los 4 monos, ¿vale? De las ubicaciones que estáis viendo ahí. Y nada, dan un objeto y tal, pero no tiran el objeto que necesitamos para el siguiente paso del easter egg, que será una cinta que necesitamos meter en un proyector, ¿vale? Esta sería la 4ª ubicación y aquí no lo encontramos. Ahora vamos a cambiar de mapa, ¿vale? La ronda 4 y en el primer mono que encontramos, que es esta ubicación, ¿vale? Si las queréis saber todas dejaré un enlace para que veáis dónde están todos los monos, ¿vale? En todos los mapas y lo podáis hacer, salga donde salga, ¿vale? Para no hacer tampoco el vídeo muy largo. Aquí como veis le disparo y nos suelta el carrete este ultra y ahora necesitaremos un proyector, ¿vale? Para poner ese carrete. No hace falta que paséis de ronda, de hecho no tenéis que pasar en la misma ronda 4 en el mapa que os salga. Tiene que haber varios proyectores, ¿vale? Vais buscando en las casas, en este caso un Sanatorium está aquí donde el escudo, ¿vale? Y ponemos el proyector y escuchamos a Maxis. ¿Requiem os ha hablado de ella? Cuando Maxis termine de hablar nos dirá que tenemos que ir a Ruka a ayudar a Ravenov.
y será el siguiente mapa que nos cambiará sí o sí una vez que pasemos de ronda, ¿vale? Os aconsejo que hagáis, subáis el arma a legendaria, ¿vale? Las misiones a legendaria, perdón, para que os salga un arma maravillosa, una Wonder Weapon, ¿vale? O antes de entrar en el búnker, en ronda 5, podéis también hacer las misiones e intentar conseguir una Raygun, una Raika o algo así, ¿vale? Porque una vez que nos metamos en el silo no hay vuelta atrás y ya no podremos salir a farmear, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con las tres partes del silo, que son 3 llaves. Una vez dentro del silo tendremos que ir a la letra A, ¿vale? Aquí en este atril, a la derecha, veis ahí que está marcada, tendremos que darle al botón y ahí empezará, ¿vale? Clausura de seguridad, y ahora es cuando tendremos que buscar 3 llaves, ¿vale? La primera, aquí en esta ubicación hay una persona que está muerta, ¿vale? El compañero antes la había dado, la muestro aquí porque se va a convertir en un jefe mímico, ¿vale? Va a salir una ronda de mímicos bastante heavy, va a salir muchos mímicos y tenéis que matar al que se convirtió, ¿vale? Que en este caso es este mímico de aquí, y una vez que lo matéis, como vais a ver, va a soltar una llave, ¿vale? Que esa sería la primera. Arriba veis el contador 0 de 3, cogemos la llave y ya tenemos la primera. La segunda, tenemos que ir a la zona B, ¿vale? A la parte de abajo, como nos marca aquí el compañero, y hay un bote de éter que tenemos que activar, como el de la misión, exactamente igual, tenemos que purgarlo. Y ahora tendremos que llenarlo, ¿vale? Con 20 piezas de cristales. Una vez que la hayamos dado, cuando ya esté lleno, ¿vale? Tenemos que ir destruyendo esos cristales de ahí que veis y dejar a caer unos trozos, ¿vale? Cuidado porque salen zombies, limpiar primero bien. Aquí veis estos fragmentos, tenemos que cogerlos y depositarlos uno por uno, dejándolo el cuadrado o el botón que sea, ¿vale? Apretado, así hasta 20. Una vez que ya los tengamos todos, lo dejamos cargando, no sé si son 30 segundos o un tiempo, ¿vale? Hay que dejarlo en espera. Cuando ya esté cargado del todo lo podemos coger y tendremos que venir a la zona de D, ¿vale? Por aquí donde está el compañero. Aquí hay una medusa arriba, como veis, subimos a la primera planta, la segunda y en la tercera planta aquí donde vemos ya césped, ¿vale? Perdón, en la medusa subimos a la barandilla, usamos el poder L1 R1, ¿vale? En caso del mando de PlayStation. Veis cómo empezar a vibrar y ahora la medusa como que nos atraerá hacia adentro, ¿vale? Podéis usarlo varias veces, el L1 R1, si hay enemigos abajo los vais a matar. Y nada, nos quedamos aquí viendo una especie de animación. Y cuando lleguemos a la parte de abajo, ¿vale? Yo no sé, yo le estaba dando al cuadrado, no me apareció en ningún momento, pero bueno, yo le estaba dando al botón de acción por si acaso. Y ahí, no sé, cogí la segunda llave. Y solo nos faltaría la tercera. Vale, ¿qué tenemos que hacer para la tercera? Vale, tendremos que buscar una trampa, ¿vale? Exactamente igual que en base Z cuando capturábamos a los mímicos, ¿vale? Ahí como veis en azul está el mono que tenemos que capturar, pero tenemos que venirnos a A, aquí en este túnel rojo, aquí al lado del barril, veis que está la trampa, ¿vale? La cogemos y ahora simplemente tenemos que tirarlo cerca del mono. Ahí como veis me ha salido súper arriba. Casi la lío parda, la verdad. Después de un tiempo le di un par de veces al cuadrado y lo atrapamos, pero se quedó en la pared. Aquí mi Solga haciendo parapenting se quedó ahí arriba de la viga y la pudo salvar, porque la verdad que es una putada. Creo que se puede poner en el suelo y se coge, ¿vale? Por lo que he leído, nosotros no lo sabíamos. Yo la tiré súper alto y casi no la podemos coger, para lo que lo tengáis en cuenta por si os sale ahí arriba, que nos pase lo que a nosotros. Vale, una vez que tengamos las 3 llaves tendremos que venirnos a estos ordenadores, cada uno en una zona, en A, en B y en D, ¿vale? No tienen un orden definido, ¿vale? Cada partida puede variar, por lo visto. Nosotros empezamos por la A y nos falló. Una vez que falla tuvimos que esperar 30 segundos, vienen bastantes zombies. Después en nuestra partida empezamos por la B, después le di yo que estaba en la D y después le dio el compañero que estaba en la A, ¿vale? Os he dejado la ruta, ¿vale? Desde D tendremos que venir aquí al centro y subir estas escaleras hasta la parte de arriba. Cuando ya estén todos los jugadores en la parte de arriba se abrirá y iremos directamente a la boss fight.
En este caso, como veis, no nos dio tiempo, ¿vale? Y nada, no lo pudimos hacer. Ya subiré la estrategia para matarlo, ¿vale? La próxima vez. Espero que os haya molado el vídeo. Like, suscribiros, un saludo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.